Ya. ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo González, soy urgenciólogo, intensivista y otras cosas más que no vienen al caso. Me pidieron que hablara de compromiso de conciencia. Vamos a darle una mirada del compromiso de conciencia desde la urgencia, no tanto una mirada como de libro, de definiciones exactas, sino lo que quiero es que aprendan o racionalicen cómo pensar en forma rápida sin que se les muera el paciente, que es lo más importante. Entonces, como esta es una clase que son grabadas, pueden poner pausa, entonces no vamos a leer definiciones. Lo más importante que quiero que les quede claro eh, son que el compromiso de conciencia no es un diagnóstico. Si ustedes lo quieren mirar de alguna forma, pudiera ser hasta un plan de trabajo. Me llega un paciente con compromiso de conciencia, eh, lo veo de forma amplia, genero un plan de trabajo y evito el anclaje precoz. Y esto, la mejor forma de explicarlo es que, por ejemplo, si me llega un paciente muy confuso, o muy alterado, y me voy por el camino de que, no sé, paciente joven, eh, que pudo haber consumido alguna droga, y me voy por ese camino y me cierro por ese camino, se me puede pasar que el paciente hubiera estado con una meningitis, una encefalitis viral, y al final el tiempo pudiera generar daños irreparables para el cerebro del paciente. Entonces, lo primero, véanlo como un plan de trabajo, algo sintomático, pero lo importante es que no es un diagnóstico. La evaluación inmediata, vean que el paciente, que lo vamos a revisar en las próximas diapositivas, pero que no se les muera, es lo más importante. Y obviamente siempre buscar las causas reversibles, que de la entrada le tomen una glicemia, eh, evaluar signos indirectos o directos de algún tipo de intoxicación, hálito alcohólico, signos de infecciones, que el paciente llegue febril, o signos de trauma encefalocraniano, ¿ya? Que todos son signos que pudiera corregir en pocos segundos o pudiera hacer algo en pocos segundos. Un poco de epidemiología, muy corto. La epidemiología en Chile, lo publicado, sobre todo del punto de vista médico, es re malo. No hay mucho de dónde sacar, pero algo que he sacado importante es que, por ejemplo, en el hospital de Temuco, casi el 1% de las causas neurológicas fallecieron en urgencia. Uno dice 1%. 1% eh, de los pacientes que tienen causa neurológica en la urgencia, que quedaron en la urgencia, es mucho, es mucho. Por lo tanto, no es una causa menor de mortalidad y probablemente fallecieron porque el diagnóstico fue tardío o los recursos no estaban, etcétera. Entonces, no es una causa menor. Y obviamente en UCI ya la mortalidad se dispara mucho más. Por lo tanto, los compromisos de conciencia, específicamente del punto de vista neurológico, es una causa importante de mortalidad o de morbimortalidad. De lo que hablábamos al principio, de la evaluación inicial, me voy a enfocar de que el paciente no se me muera los próximos 5 minutos. Por lo tanto, ya está el clásico ABC, vía aérea, que el paciente ventile en forma eficiente, que la parte circulatoria esté bien, que tenga que corregir eh, cosas muy rápidas. eh, y lo importante es que lo que escribo ahí de respecto a la hemodinamia, que es más allá de una presión arterial no invasiva. Que el paciente tenga 110,70 no significa que no esté choqueado o que no tenga que corregir esa presión. Véalo un poquito más desde afuera, un poco más global. Entonces, por eso le puse esta imagen, que son las ventanas del shock.
Un compromiso de conciencia, una alteración del sensorio puede me puede representar eh, un choque inicial, un choque oculto, sin importar de que las presiones estén normales. Por lo tanto, además de la presión arterial, voy a buscar que el paciente esté orinando o no esté orinando, si el paciente no me puede entregar esta información, o si es que no, miro el pañal, si está seco o no, le pregunto al familiar, y si tengo un dominio un poco más avanzado de ecografía, puedo mirarle la vejiga con ultrasonido para ver si tiene orina o no. La hiperlactatemia también es importante, a lo mejor no está disponible en forma inmediata, pero ya casi todos los hospitales tienen estos sistemas de gases rápidos que nos pueden entregar el lactato rápido. Obviamente la alteración de conciencia ya va a ser una ventana que está alterada y el Yene y el Motley súper importante que es algo muy fácil de hacer. Un chileno, el doctor Glenn Hernández, estableció cómo se debe medir el Yene capilar, por lo tanto, deberíamos hacerlo a todos los pacientes que tengan críticamente enfermos, no solamente en shock, a todos. Una cosa importante que tienen que saber, eh, si bien todo el mundo y probablemente en sus clases del pregrado, a todos nos enseñaron que a todo paciente con alteración de conciencia le voy a medir el Glasgow. El Glasgow es una medida que se fue creado para el trauma, para el TEC, que se pueda extrapolar a otras situaciones, sí, se puede, pero no tiene la misma sensibilidad o especificidad para tomar decisiones. ¿Y a qué me refiero? Eh, yo creo que todos hemos tenido, hemos estado en la situación o hemos tenido el amigo, el compañero de curso que ha estado ha estado curado. Y ha estado, si nosotros le medimos a un amigo que esté curado en Glasgow 5 4 ya, y no lo intubamos. Por lo tanto, eso de intubar a un paciente con Glasgow menor a 8 mm, a lo mejor lo tendría en cuenta, pero no tomaría una decisión tan agresiva, tan rápida, de decir, ah, ese paciente está con glaucoma noche, lo voy a intubar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo necesita, necesitamos otro tipo de evaluación, si protege o no protege vía aérea, si el paciente, no sé, tiene sangre en la boca o tiene mucha secreción, y a pesar de que el paciente está en Glasgow 10, a lo mejor necesita una intubación, entonces tengo que tomar otras medidas si el paciente no tiene un TEC. Otras cosas que tengo que siempre mirar, las pupilas, si están isocóricos, tengo que pensar en un contexto de TEX o de una caída, que tenga una hipertensión endocraniana, que necesite que le pase suero hipertónico y llevarlo a escáner en forma inmediata. Patrón respiratorio, si hay algo en la historia o en el hallazgo del examen físico que, que me lleve a algún patrón toxicológico, todas esas cosas las tengo que hacer en muy poco tiempo, en menos de 5 minutos, ojalá. Le coloqué una mnemotecnia que me pareció bien fácil de aprender, el tipo vampiro de las causas de posibles causas de alteración de conciencia. Ya, si quieren anotarlo, le pegan un pantallazo, estaría muy bueno. Ya cuando sabemos que el paciente no se nos va a morir en los próximos minutos y nos está regalando un poco de tiempo, vamos a buscar algunas cosas que nos pudieran empezar a orientar para dónde va esto. Entonces, voy a buscar signos meningios, focalidades, si el paciente está rígido o no, si está febril, cómo están las pupilas, si están isocóricas, midriáticas, mióticas, si están reactivas o no, si hay algún signo de trauma, no solamente de cráneo. Por ejemplo, una fractura escapular. Las fracturas escapulares son fracturas que están asociadas a traumas de alta energía. En ocasiones les pueden tirar un paciente en el reanimador en la urgencia en donde su única lesión sea una fractura escapular y yo tengo que pensar en en algún tipo de accidente de muy alta energía. Quemadura. No, quemadura no solamente cutánea, sino buscar vidriza, boca, nariz. De repente hay exposiciones a fuego, inhalaciones de humo muy caliente que generan quemadura de la vía aérea y la puedo relacionar con algún tipo de intoxicación con gases, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, algunos gases que
como butano, etcétera, etcétera. Y siempre revisar los bolsillos. Creo que eh, podríamos ser lo más parecido a un detective en este aspecto para buscar pistas, papelillos de algo, pastillas, frascos con popper, por ejemplo, cualquier cosa que nos oriente dónde estuvo el paciente, si ingirió o no algo y tratar de orientar esto. Y otra cosa súper importante que todos deberíamos aprender y tener nociones básicas, por lo menos desde que salimos de la universidad, es el uso del ultrasonido. El uso del ultrasonido probablemente, no creo que reemplace, pero probablemente pueda desplazar un poco el examen físico, porque nos entrega información súper valiosa. Por ejemplo, en un compromiso de conciencia, mirar solamente la vena cava nos va a determinar si el paciente está deshidratado o no, si está con hipovolemia o no, o si tengo un conocimiento un poquito más avanzado, si está muy pletórico, pudiera relacionarlo con falla cardíaca, si lo sumo con un poco de alteración de la contractilidad. Aprender a usar, hacer realizar un protocolo FAST, paciente de compromiso de conciencia, hipotenso, frío, no sé qué le pasa, le miro ultrasonido del abdomen, tiene líquido libre, puedo ya orientar a saber qué pasó. Y obviamente, ya con un conocimiento mucho más avanzado, hacer un Doppler transcraneal, vaina del nervio óptico, en los niños buscar fracturas craneales. Entonces, el ultrasonido es súper importante y ojalá que ustedes lo puedan aprender desde el pregrado. Acá dos ejemplos, en la esquina superior izquierda, un FAS positivo, en el espacio de Morrison, trauma abdominal. Es lo primero que debería pensar. Y el segundo video, un paciente con también alteración de conciencia, hipotenso, frío, mala mecánica ventilatoria, tiene un taponamiento cardíaco. ¿Ya? Entonces, sí, el ultrasonido nos va a ayudar a un poco a desenredar este compromiso de conciencia que no sabemos para dónde va. Entonces, de los exámenes y el manejo inicial, hemoglucotest de entrada, los gases para saber si hay un patrón de acidosis respiratoria, metabólico, mixto, los electrolitos. Recuerden que el sodio altera los niveles de conciencia. Si tengo una bradicardia, buscar hipercalemia, hipocalemia en los pacientes, hipomagnesemia, perdón, en los pacientes alcohólicos que me pudieran desencadenar una torsión de punta, nitrógeno ureico, CREA. Súper importante es que el electrocardiograma no solo lo relacionen con causas del corazón o infarto. El electrocardiograma es un elemento súper valioso que lo tenemos que ver en el contexto de compromiso conciencia. Veámoslo como una ventana accesoria de cómo está el estado eléctrico del corazón, perdón, del cuerpo. Por lo tanto, algún tipo de causas neurológicas se pueden ver en el electrocardiograma, por ejemplo, las T neurológicas propias de la hemorragia subaracnoidea. Entonces, todo paciente que entre a su reanimador, en algún momento tómele un electrocardiograma, analícelo, si tiene algún trastorno de la conducción que pudiera explicar este compromiso de conciencia. De cerebro sin contraste, si existe alguna focalidad, si existe fiebre, si el Glasgow está bajo, si existe antecedente de trauma, si hay fiebre, por eventualmente hacerle una punción lumbar. eh, con qué rapidez, todo depende de cómo se esté comportando el paciente. Los screening toxicológicos sirven. Tienes que saber algo. Los screening toxicológicos nunca fueron hechos para el servicio de urgencia. Los screening toxicológicos fueron hechos para la medicina laboral. Por lo tanto, que nosotros los urgenciólogos lo hayamos extrapolado para para la parte de urgencia sirve, pero tenemos que saber interpretarlo. Existen falsos positivos, los screenings que existen en Chile son cualitativos, son positivos, negativos, excepto de alcohol etílico que sí me entregan un valor, pero todos tienen que ser interpretables. Es súper importante eso. Con respecto al manejo inicial, nuevamente la ABC, no corramos a ponerle oxígeno al paciente. Si el paciente necesita oxígeno, se satura 80, 88, probablemente le tenga que poner un aporte de oxígeno, pero no
no le coloquen oxígeno al 100% a todos los pacientes. La hiperoxia mata, ¿ya? Y excepto que el paciente esté desaturando y yo piense que el factor es una hipoxemia, le voy a otorgar oxígeno, pero si no lo necesita, no le coloquen. El oxígeno por naricera para apoyar al paciente es súper malo. El oxígeno es un medicamento, por lo tanto, como todo medicamento tiene efectos adversos, aumentos radicales libres, la hipercapnia. Hay estudios fisiopatológicos que ha demostrado que una hipercapnia leve a moderada tiene efectos protectores para el cuerpo, por lo tanto, no lleguemos y corrijamos algo que necesite una segunda lectura. La glucosa, si el paciente está hipoglicémico, lo voy a corregir. Ahora, la hipoglicemia de 60 55 probablemente no sea la causante de mi compromiso de conciencia. Que sea un factor que puedan sumar, sí, pero no es la causa. Así que si llega un paciente comprometido de conciencia y tiene 55, 60, eh, y ustedes dicen, es una hipoglicemia, le paso la glucosa y me olvidé del paciente, probablemente no sea la causa, así que tengan ojo ahí. Por lo general, en los pacientes con bajo 40 empiezan a tener algún grado de focalidad. Así que hipoglicemia leve, moderada, a lo mejor darle una segunda mirada. De la naloxona, si yo sospecho intoxicación por opioide, que probablemente en la clase de toxíndrome la vamos a profundizar más, administrar. Ojo, la naloxona no se administra en bolo rápido toda la ampolla. Si yo sospecho, por ejemplo, ahora está de moda, afortunadamente en Chile todavía no tenemos tantos casos de intoxicación por fentanil. Si yo a un paciente que está intoxicado por fentanil le administro una ampolla completa de naloxona, pudiera manifestar un edema pulmonar agudo solamente por la velocidad de infusión. Por lo tanto, ¿cómo se administra? Media ampolla lento y voy a ver respuesta. Si el paciente mejora, le paso la otra ampolla en un minuto, pero no se la pasen en bolo. El flumacenil, en caso de sospecha de denso o uso de Z, de sopiclona, sopiclona. Ahora, tiene ciertos peros. En usuarios crónicos, abuelos que han tomado toda la vida el personal, diazepam, no es muy recomendable porque pueden aumentar el riesgo de convulsión. Y si convulsiona producto de que use flumacenil, el administrarle benzodiazepina no va a funcionar. Por lo tanto, tengo que tener ojo. Yo creo que el uso del flumacenil va a quedar restringido a causas muy, muy puntuales, donde esté muy, muy perdido en un ambiente muy, muy seguro y tratar de, si yo genero un daño al administrar flumacenil, producto, por ejemplo, que desencadene una convulsión, tengo que saber manejarla y tratar de controlarla. Por lo tanto, si ustedes no se sienten capaces de controlar una convulsión producto de flumacenil, no lo hagan. Y lo otro, la intoxicación por benzodiazepina. eh, si alguien se intoxica con un camión de benzodiazepinas, probablemente eh, es más probable que el propio camión, atropellándolo, le produzca la muerte que el ingerir todas las benzodiazepinas. Tienen un perfil bastante seguro las benzodiazepinas en la ingesta sola, con coingesta ya un poco más riesgoso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, el uso de la tiamina con la glucosa en los pacientes OH. Es típico, es una conducta bastante postera y probablemente yo también la hice muchas veces, colocar la glucosa con la tiamina en un paciente OH. La glucosa es un suero hipotónico, por lo tanto, si a mí se me escapó un traumatismo encefalocraniano que estaba oculto y le administro una glucosa, que es un suero hipotónico, voy a producir edema cerebral y voy a generar daño. Por lo tanto, no hay que hacerlo, excepto que el paciente esté hipoglicémico, le voy a corregir la hipoglicemia y la tiamina solamente el etilismo crónico que tengan una mala alimentación. No retrasar el uso de antibióticos si yo sospecho infección del sistema nervioso central, usar FAE en las convulsiones activas, post-ictal.
Si hay un TEC que yo vea que tenga alguna lesión hemorrágica en zona que puedan desencadenar convulsiones, por ejemplo, la región temporal, o TEC más convulsiones, tengo que cargarlos con anticonvulsivantes. Casi todos lados ya existe el Keppra, así que es algo que ustedes tienen que conocer y manejar. Ya, vamos a empezar con el primer caso clínico. Doctor, no despierta de la mañana y les tiran el paciente que está en el servicio de urgencia. Entonces, le llega un paciente masculino, 58 años, el paciente está de las 7:30 de la mañana que no responde a estímulos, lo vieron la noche anterior a las 11 de la noche sin problema, no hubo caída, no se levantó al baño, etcétera, etcétera, y lo trae el SAMU sin mayor historia. Tiene esos signos vitales, el SAMU por una cosa de casi el protocolo le van a entregar el Glasgow. Tiene Glasgow 8, por lo tanto está en casi riesgo de intubar ese paciente. Está bradicárdico, está un poco hipotenso, está con una frecuencia respiratoria un poquito baja, eso está repercutiendo en la saturación, está un poco hipoxémico, está con las pupilas muy puntiformes, pero están reactivas y la glucosa normal. El examen físico no tiene trauma, no se golpeó la cabeza, eh, la señora desesperada no le entrega ningún tipo de información y ustedes tienen que hacer algo. Entonces, pónganle pausa al video y traten de analizar qué podemos hacer. Ya, tenemos varias preguntas que responder. Entonces, ¿cuál va a ser mi sospecha diagnóstica más probable? La, la esposa poco y nada nos entrega información, nos trae una bolsa de pastillas que vienen pastillas sueltas, así que por lo tanto no nos ayuda mucho. Voy a intubar de inmediato al paciente. ¿Qué voy a hacer los primeros 30 segundos que me llegue el paciente? Voy a correr a agarrar el laringo e intubarlo. Eh, Voy a tomarle algún examen. Voy a administrarle algún tratamiento. ¿Qué voy a hacer? Pausen la imagen, el video y tratan de escribir y tratar de desarrollar estas preguntas para poder compararla ahora. Entonces la primera pista es obviamente las pupilas que están muy puntiformes, con un patrón respiratorio lento, tengo que pensar en opioides, es lo primero que tengo que pensar. Ya, entonces con esa gran pista vamos a responder la primera pregunta. Entonces voy a sospechar que es una intoxicación por opioides. ¿Lo voy a intubar de inmediato? No, obviamente que no. No al TEC, tiene un Glauco, sí, tiene un Glauco menor a 8, pero lo primero que voy a hacer es ver, uno, si el paciente protege vía aérea o no, eh, por lo tanto voy a hacer algún tipo de maniobra con un baja lengua o algo para ver si el paciente protege vía aérea o no, y le voy a administrar la naloxona, que probablemente revierta el efecto de los opioides. Eh, ¿Qué tratamiento, qué examen o tratamiento no se me puede olvidar? Ya, aquí ya hicimos un tratamiento que además es un examen, es como una prueba. Le paso naloxona y ya sé que hay una intoxicación por opioides, por lo tanto, le voy a administrar un screening de droga. Si el paciente despierta y me entrega información que sí, no sé, le dolía mucho la espalda, se tomó un par de tramal de más, a lo mejor no va a ser necesario el screening de droga y no voy a necesitar más exámenes. Por lo tanto, con eso es suficiente. Así que en estos casos particulares de intoxicación por opioides, probablemente no le tome ningún examen, porque si le tomo gases van a salir alterados, le voy a tomar lactato, me van a salir alterados, pero son cosas que probablemente con una observación y un poco de reanimación se normalicen y solamente amerite un poco de observación de este paciente. Segundo caso clínico. Ya, mujer 32 años, nuevamente traído por SAMU, la encontraron en su casa, eh, el pastillero vacío, medicamentos sin rotular, que es absolutamente común en estos casos de intoxicación, eh, una carta de despedida, está sobrepasada la paciente, hay problemas en la casa, y obviamente una botella de alcohol, y la llevan a su reanimador. Por lo tanto, así llega. Está taquicárdica, está regular, está febril, está anhidriática,
tiene un llene capilar más o menos lentecillo, pero tiene la piel eh, tibia, caliente, eh, tiene una frecuencia respiratoria un poquito baja, el Glasgow nuevamente está en 8, la saturación está ahí, está limitona, las presiones también están limitona, entonces este es el paciente que tenemos. No tenemos más información, lamentablemente la paciente en el pastillero no rotuló ningún medicamento, por lo tanto, cero pico. Ya pudiera tener hálito alcohólico o no, ya, entonces, ¿cuál es nuestra primera prioridad? Entonces tenemos varias alternativas. Eh, entonces aquí no hay una respuesta un 100% correcta, sino todo depende de lo que nos diga el paciente o que nos entregue el paciente en los primeros segundos. Tiene un compromiso inminente de vía aérea, el paciente tiene la boca llena de secreciones, el paciente efectivamente cuando yo le hago las pruebas de protección de aérea no hace nada. Si pasa eso o hay una disminución progresiva del estado de alerta de Glasgow, la voy a tener que intubar, le voy a tener que asegurar la vía aérea y probablemente esa va a ser mi respuesta correcta si ese es el contexto. Si el paciente me entrega un poquito más de tiempo y el paciente protege vía aérea, el glauco permanece estable, probablemente va a ser tomar un electrocardiograma lo primero que voy a realizar, ¿ya? Así que en este caso, la paciente me dio tiempo y le tomé un electrocardiograma y tenemos este electrocardiograma. Está feo, está súper feo, eh, y tiene varias pistas en realidad. Tiene un QRS taquicárdica, un QRS ensanchado, tiene unos supra que están bien feos. ¿Qué les llama la atención? ¿Ya? Pausen si quieren el video para que hagan un análisis del electrocardiograma, ¿ya? Y aquí ya tenemos el diagnóstico hecho, ya tenemos el diagnóstico hecho. Si nos vamos directamente a ABR, tenemos una R bien prominente que es típico de los pacientes con intoxicación por TCA, de tricíclico, ¿ya? Y en este caso la paciente estaba tomando mitriptilina y nos da el diagnóstico, está listo, está con cuerpo ensanchado, está con la R alta en ABR, por lo tanto tenemos todos los criterios para pensar en una intoxicación por TCA. ¿Por qué es súper importante y por qué le puse este caso clínico en especial para mostrarle cuál es la importancia del electrocardiograma en los compromisos de conciencia? Y acá tenemos varias cosas, sabiendo que los tricíclicos actúan sobre las bombas de sodio en la fase cero y parte de la fase uno del potencial de acción. Por lo tanto, y es por eso que se manifiesta con ensanchamiento del QRS, porque al enlentecer la entrada de sodio, lo que voy a generar que todo el QRS se empieza a enlentecer y empieza a prolongar. Por lo tanto, es lo que yo estoy viendo en primera instancia, taquicardia con un QRS ensanchado. ¿Cuál es lo peligroso de esto? Que el QRS ensanchado, más allá de 100 milisegundos, 120 milisegundos, una, puedo hacer una reducción de punta, que es una situación súper grave porque el corazón, el paciente está muerto. Ya es una tormenta eléctrica de un paro cardiorrespiratorio. Y lo otro, que el paciente está a puertas de presentar convulsiones. Como le dije en un principio, el electrocardiograma es una herramienta sumamente importante de cómo se está comportando la parte eléctrica del cuerpo. Y en este caso, intoxicación por TCA, una de sus manifestaciones más graves es las convulsiones. Por lo tanto, el electrocardiograma me está entregando una pista importantísima de que este paciente está a punto de convulsionar. Entonces, ¿qué hallazgo del electrocardiograma orienta específicamente a la intoxicación por TCA? Ya se lo dije, la onda R prominente en ADR. Ya, eh, cuando vean un electrocardiograma en un compromiso de conciencia que está muy feo, primero ABR y luego al resto de las cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pensamos, paciente con compromiso de conciencia, sabemos que no está hipoglicémica, sabemos que puede haber un componente por TCA. Eh,
Las alternativas son aquí bicarbonato, carbón activado, que es como el antídoto universal, flumacenil, porque a lo mejor se nos pasó por la cabeza que pudiera tener una intoxicación por benzodiazepina, y glucosa hipertónica. Entonces, la D está descartada. Flumacenil, ojo, tenemos un paciente que está con el QRS ensanchado. Independiente que sea un usuario agudo o crónico de benzodiazepina, por nada del mundo le administraría flumacenil porque está a puertas de convulsionar. Y puedo darle ese empujoncito que necesita para convulsionar. Carbón activado, sí, probablemente se lo administre, pero ¿es lo que necesita en forma aguda el paciente? No. Como les dije, las TCA, la mitriptilina, actúan sobre los canales de sodio. Y lo que necesitamos es administrarle sodio, bicarbonato de sodio, ¿ya? Un equivalente por kilo, 1,5 equivalente por kilo, dependiendo la situación en que nos encontremos. ¿Qué manifestación en electrocardiograma es la más letal si no se trata a tiempo? También se las dije. El QR es ensanchado. Está a puertas de hacerme una arritmia mortal, está a puertas de generar una convulsión. Por lo tanto, es súper importante irme directamente a ver el QRS y tomar una decisión con respecto a ese QR, ¿ya? ¿Y cuál es la conducta más adecuada tras la estabilización inicial? Eh, si ya salí de la urgencia, pasé bicarbonato, el electrocardiograma mejoró, el paciente a lo mejor no despertó, está más somnolienta, pero ya está más estable. Sí necesita un escáner, sí lo necesita, contexto para cerrar el círculo de compromiso de conciencia, pero lo que necesita este paciente es una monitorización por lo menos de 2 a 3 vías medias del fármaco. Por lo tanto, necesita un ingreso a UCI. Que en el camino podamos tomar el escáner, sí, pero lo que necesita es una monitorización continua porque este paciente estuvo a puerta de tener una arritmia mortal o una convulsión producto de intoxicación por TCA. Otro caso clínico, eh, también, esto es súper común, más común de lo que ustedes piensan en invierno. Abuelito que vive solo, traído por los familiares que dejaron de tener contacto los últimos días y cuando hablaron lo encontraron un poquito más lento, más somnoliento, no les contestó el celular, lo fueron a ver y lo encontraron que estaba más confuso. Entonces lo llevaron a la urgencia. Las pistas que le pudiera entregar la familia, que a lo mejor tenía un EPOC, no usaba oxígeno, tenía hipertensión y usuario de calefacción a gas como es la gran parte de los chilenos. ¿Ya? Examen físico, lo único que importa es que está un poquito desorientado en tiempo, pero el resto de las cosas está relativamente bien, ¿ya? No está desaturando como para pensar que el paciente pudiera estar hipoxémico en un caso de un EPOC descompensado, por lo tanto, ya podríamos descartar esa causa como causa de, mm, de alteración del sensorio. Entonces, ¿cómo voy a seguir con este paciente? Lo dejo dormir tranquilo porque no, está con la CUS-14, está con los signos vitales estables, le voy a solicitar exámenes. eh, y aquí es súper importante que si estoy muy, muy, muy perdido, si no hay antecedente de trauma, si el paciente no se está comportando como un paciente hipóxico descompensado, que no, si no hay un patrón respiratorio que me llevaran a pensar que es el EPO que el culpable, voy a tener que pedir exámenes. Voy a pedir gases, estos gases rápidos que están en todos lados, un hemograma, un electrocardiograma, eh, a lo mejor troponina, si es que hay algún tipo de sospecha que pudiera tener algo más coronario. Y obviamente, de todo lo que nos va a ayudar, en los gases rápidos, que los voy a tener en menos de 5 minutos, voy a tener la carboximoglobina. La carboximoglobina ven los niveles de sangre del monóxido de carbono y esto es lo que nos va a entregar el diagnóstico y obviamente el tratamiento. Eh, el monóxido de carbono, algunos toxicólogos lo llaman la sífilis de la toxicología, te puede dar cualquier síntoma, te puede dar angina de pecho, confusión, focalidad, oligoanuria, signos de hipoperfusión, te puede dar de todo. ¿Por qué? Porque su alta afinidad con la hemoglobina hace que
se genere todos los síntomas de hipoperfusión y, entre comillas, con una hemodinamia más o menos estable. Por lo tanto, eh, la intoxicación por monóxido de carbono en los tiempos de invierno tiene que siempre estar pensando, o sea, siempre lo tenemos que pensar en cualquier paciente que no nos cierre un 100% la historia. Ahora, ¿cómo lo voy a manejar? Todo depende de, el nivel de conciencia que tenga el paciente, los niveles de carboximoglobina. eh, por lo tanto, aquí voy a tener que tomar decisiones si lo voy a intubar y no intubar. Por lo general, estos pacientes no se intuban. Por lo general, se hace un manejo conservador con aporte de oxígeno, que no es lo ideal. Lo ideal sería que todos los pacientes pudieran tener posibilidad de cámara hiperbárica, pero como es un recurso muy, muy escaso, hay un corte, obviamente, eh, sobre 20 yo voy a pensar, o sobre 10 con algún tipo de focalidad, voy a pensar que ese paciente es candidato a cámara hiperbárica. Y todos estos pacientes que están críticamente enfermos requieren una observación en un OPC. A lo mejor no en una UCI intubado, pero sí en un intermedio en donde requiere una monitorización y un control y una evaluación seria del punto de vista neurológico. ¿Y cuáles son los factores que me orientan a pensar en esto? Fue la exposición a la estufa. Por lo tanto, siempre preguntar, sobre todo en invierno nuevamente, con qué se calefacciona. Ya, obviamente si tiene estas calefacciones radiantes, obviamente voy a pensar, no voy a pensar en eso, pero sí, estufa a gas, estufa a leña, estufa a parafina, siempre tengo que pensar en que pudiera estar intoxicado con monóxido de carbono. Y el último caso clínico, esto sí que es súper común. Eh, Nuevamente el SAMU encontró un paciente en la calle, pasado a copete, eh, y lo llevan. Ya alcohólico conocido en el servicio de urgencia, todo el mundo lo ha atendido más de una vez, está en situación calle, lamentablemente, y no se te conoce más antecedentes porque el paciente no tiene ningún tipo de control, solamente le importa beber alcohol. Entonces, de la evaluación inicial, Glasgow tiene buena hemodinamia, frecuencia respiratoria bien, buen hemogluco. Recuerden que los pacientes alcohólicos pueden producir hipoglicemia por su falla hepática crónica. Las pupilas también, no hay signos de trauma eh, y no hay una focalidad neurológica evidente. Ya sabemos que el paciente, entre comillas, nos está dando un poco de tiempo para darle una vuelta, por lo tanto, me voy a hacer ciertas preguntas que son súper válidas. ¿Es solamente que el paciente está curado o puede haber algo más? Me fijé, miré, no había signos de trauma. eh, entonces, le voy a atribuir un 100% la alteración del sensorio del alcohol. eh, Voy a tomarle una imagen cerebral, un escáner de cerebro sin contraste. Solamente necesita laboratorio, a lo mejor está infectado, no sé, solito con tiamina. Entonces, todas esas interrogantes me las tengo que cuestionar en muy poco tiempo porque de todas maneras sigue siendo un paciente crítico. Por lo tanto, necesito tomar decisiones. Y aquí hay una frase que se la escuché al doctor Mardone, no sé si los alumnos de la San Sebastián lo conocen, un urgenciólogo, un excelente urgenciólogo, que dice que el paciente alcohólico, el paciente curado, está puesto en la urgencia para demostrar la humildad del urgenciólogo. Todos miramos al paciente curado como el paciente que nadie quiere ver, que nadie quiere atender, que nadie quiere examinar, ya sea porque se pone violento, se pone agresivo, se hace gracioso. Hay un montón de factores que llevan a que nadie quiera atender al paciente que está bajo la influencia del alcohol. Por lo tanto, uno tiene que ser eh, lo suficientemente humilde y sacarse todos los prejuicios con respecto a ese paciente y evaluarlo como evaluamos a cualquier paciente. Por lo tanto, en este paciente, con todos los antecedentes de OH, caída, determinamos que necesitaba un escáner de cerebro sin contraste. ¿Ya? Más que nada porque, como les dije, los pacientes OH tienen riesgo de coagulopatía, se ha caído múltiples veces, por lo tanto, tiene cosas para que el paciente se amerite una
imagen, una neuroimagen por lo menos sin contraste. ¿Y qué nos encontramos con la sorpresa? Que obviamente el paciente tiene un hematoma subdural agudo, que es el culpable de su alteración de nivel de conciencia. Estos hematomas de repente no solamente tienen relación a las caídas, de repente son hematomas reagudizados en un contexto OH, que sangran de la nada, y que obviamente los pacientes que tienen OH crónico tienen un nivel de atrofia cerebral que les da tiempo de, entre comillas, compensar el crecimiento de este hematoma y generar síntomas un poco más tardíos. Entonces, es súper importante sacarse los prejuicios y ver estos tipos de pacientes con alteración de conciencia como cualquier paciente. Entonces, por último, y la última diapositiva, se los prometo, el compromiso de conciencia es un tremendo desafío para las personas que trabajan, a los médicos y los profesionales de salud que trabajan en el servicio de urgencia, porque puede ser cualquier cosa. Ya se dieron cuenta que puede ser, las presentaciones de compromiso de conciencia no solamente son accidentes vasculares, puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, yo tengo que tener en mi cabeza, y esto obviamente lo van a tener con la experiencia, mi checklist es, voy a hacer esto, voy a evaluar esto, no se me va a escapar esto, voy a mirar las pupilas, voy a oler al paciente, si hay olor a hálito alcohólico, si voy a encontrar alguna pista en su ropa, etcétera, etcétera. Pero tengo que tener mi propio formas de actuar. No todos actuamos de la misma forma, no todos nos vamos a evaluar de la misma forma, pero tiene que ser una forma rápida y muy ordenada y que en lo posible no se me escape nada. Siempre tengo que pensar en forma estructurada, ¿ya? Da lo mismo cómo voy a pensar, pero tengo que ser muy estructurado, que no se me escape nada nuevo. Tengo que utilizar todas las herramientas que tengo, pero eso no significa que voy a llenar al paciente de examen, ¿ya? Tengo que tomarle todos los exámenes que necesita el paciente. Y, un ejemplo, por ejemplo, un paciente que se cayó, se pegó en la cabeza porque se tropezó y está OH. Le voy a tomar un dímero D sabiendo que va a salir elevado y nunca tuvo nunca tuvo dolor torácico, nunca tuvo signos de tromboembolismo, historia de tromboembolismo pulmonar. No, no tengo que tomarle un dímero D porque va a salir elevado y me va a determinar de que a lo mejor no voy a tomarle una histotac de tórax, pero sí de justificar en la ficha, que es una herramienta médico-legal, de por qué no le tomé un examen que se va de la mano con otro examen que el dímero D. Y para finalizar, lo más importante, no dañe a su paciente. No le dé los sueritos con tiamina, no le dé los sueritos glucosados, tomen decisiones con respecto a qué están viendo el paciente y qué información le entrega el paciente. ¿Ya? Eso.